Jeremías 23, 29. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: no es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es un aliento a nuestra alma. Señor, en este instante nos postramos delante de ti. Queremos ser ministrados por tu palabra. Señor, abrimos el corazón en esta hora, Dios eterno, donde hemos apartado este tiempo para celebrar la Biblia, la palabra de Dios. Queremos, Señor, ser bendecidos. Abrimos el corazón, Señor, en el nombre de Jesús, y te suplicamos con todo el corazón que tú trates en medio nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta hora, amados, quiero hablar con ustedes bajo el tema la palabra de Dios, fuego y martillo. La palabra de Dios, fuego y martillo. Es bueno saber que estamos en un mes muy interesante, porque nos involucramos en lo que es el estudio de la palabra de Dios. Y debemos saber que esto nos beneficia mucho a nosotros como iglesia, ya que estamos viviendo una época de mucha flojera en cuanto al interés del estudio de la palabra de Dios. Y por eso hoy queremos hablar de este tema tan interesante, o presentar ante ustedes la palabra como un martillo y como un fuego espiritual. Y estos términos utilizados en la palabra son dos términos muy importantes: el fuego y el martillo. Sabemos que se llama fuego al conjunto de partículas o moléculas incandescentes de materia combustible, capaces de emitir calor y luz visible, producto de una reacción química de oxidación o de una oxidación acelerada. Las llamas son las partes del fuego que emiten luz visible, mientras que el humo son físicamente las mismas, pero ya no lo emiten. Desde que el humano comenzó a dominar el fuego, se presentó un problema importante. ¿Y sabe cuál era? Encender el fuego. De ahí que las religiones se convirtieron en las guardianas del fuego. Y se habla dentro de las iglesias o las religiones de mantener un fuego permanente, ya que era importante por si los fuegos domésticos se apagaban. Y de ahí que todas las religiones todavía ahora mantienen el término: hay que mantener el fuego encendido en el santuario. De hecho, en los campos, yo quiero que usted me preste atención, hermano, si no es imposible comunicarnos. En los campos de República Dominicana todavía se utiliza, en los campos hay que mantener el fogón prendido. ¿Verdad que sí? Lo que le gusta leer lo saben, y los que conocen de cultura lo saben. Es una cultura decir, por ejemplo, el fogón tiene que estar encendido. Mi abuela dice siempre: a mí me gusta que siempre esté humeando el fogón. Es de ahí que viene ese concepto, porque se entiende que donde hay fuego hay vida. Y es más, hermanos,
La vida del hombre se puso más fácil cuando empezó a utilizar el fuego. Porque los alimentos empezó a cocerlos, se le hacía más fácil comer las carnes, se le hacía más fácil y menos contaminante, ¿verdad?, ingerir los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. El culto del fuego siguió al que se tributaba el sol, y casi todos los pueblos lo adoraron como el más noble de los elementos y como una viva imagen del astro del día. Los caldeos lo tenían por una deidad suprema. Sin embargo, en Persia es donde se extendió su culto al fuego casi de manera exclusiva. Se encontraban por todas partes cercados, cerrados, con muros y sin techo, dentro de los cuales se encendían asiduamente el fuego, en donde el pueblo devoto venía a ciertas horas para rogarle. Hubo un momento que el fuego se adoró. En la vida, en la existencia del ser humano, hubo una época que se consideró tan importante el fuego que se le rindió adoración al fuego. Eso es increíble, señores. ¿Pero por qué? Porque por lo que hacía el fuego. El fuego purifica. Amén. El fuego alejaba a las fieras. El fuego quitaba el frío. Y por último se dice que donde hubo fuego, ceniza queda. Y el fuego y las cenizas que produce el fuego, hermano, mire, siempre dejan huellas. Usted le puede echar agua a un lugar donde hubo ceniza, y siempre ahí se va a ver, se va a dar cuenta la gente que un día hubo fuego. Siempre va a haber un color, un entorno con un aspecto característico de algo donde hubo fuego. Aleluya. No vamos a adorar el fuego, pero sí adoramos el fuego de Dios. El fuego se convirtió en un bien muy apreciado del ser humano por razones prácticas. Le permitió cocinar sus alimentos, asegurándose así una mejor calidad de vida y una mejor exposición a bacterias, enfermedades y virus. Además, el fuego le permitió abrigarse del frío y por lo tanto subsistir más aún en climas duros en los cuales antes no tenía mucha protección. Y con toda razón, amado hermano, nosotros nos atrevemos a afirmar en esta hora, con toda razón, nosotros nos atrevemos a decir el por qué Dios en su palabra se habla que la palabra de Dios es como fuego. Hermano, hay gente que en un tiempo estuvo en el evangelio y usted lo ve por ahí con una cerveza en la mano, descarriado, y la gente le dice, tú como que eres evangélico. ¿Sabe por qué? Porque ahí hubo fuego. Porque ahí hubo palabra, hermanos. Porque donde Dios ministra una vida con la verdadera palabra, ese corazón se queda como con unas características que por nada se le borra, hermanos. He oído gente que dice, yo antes era cristiano, yo era cristiano, yo era pastor, yo era evangelista, y se le nota. Porque donde hubo fuego, ceniza fuego. Donde la palabra de Dios llega, ahí hay huellas. Donde la palabra de Dios, el corazón que recibe la palabra de Dios es un corazón
hermano, que se nota. Usted no tiene que decir que tiene a Dios. Usted no tiene que hacer alarde de lo que usted es. Cuando usted es un cristiano bíblico, la gente lo identifica. Hasta el diablo lo identifica. Porque la palabra es como fuego. La palabra es como fuego, amados hermanos. Por otro lado, el término que tengo aquí para demostrar mi argumento de esta noche es la palabra martillo. El martillo es una herramienta muy importante. El martillo es una herramienta de percusión utilizada para golpear directamente o indirectamente una pieza, causando el desplazamiento de la misma. El uso más común es para clavar, incrustar un clavo de acero en madera u otro material, calzar partes por la acción de la fuerza aplicada en el golpe que la pieza recibe, o romper una pieza. Los martillos son a menudo diseñados para un propósito especial, por lo que sus diseños son muy variados. Hay diferentes tipos de martillos. Hay un tipo de martillo, el martillo del carpintero, por ejemplo, que tiene una cuña abierta en la parte trasera para arrancar clavos. Con el martillo se destruyen grandes porciones de cemento. El martillo sirve para construir y para derribar. Hay martillos que son mandarrias, pero son martillos, también es un tipo de martillo. Lo utilizan para derribar grandes columnas de cemento, de techo, de grandes porciones de bloque. Hay un tipo de martillo mecánico que es manejado, es utilizado donde se hacen túneles por debajo de la tierra. Para poder excavar se utiliza un tipo de martillo. Hay otro tipo de martillo que se utilizan en las minas, y esas piedras rocosas son destruidas con un martillo. Entonces con el martillo se edifica y se destruye. Con el martillo se construye y se destruye. Y eso es exactamente lo que hace la palabra, hermano. Cuando tú vienes al evangelio, los conceptos que tú tenías y que tú defendías en el mundo, tú tienes que dejarlo fuera de la iglesia. Y si tú quieres crecer, tú tienes que dejarte martillar por la palabra. De hecho, hay gente, hermano, que no crecen en el evangelio porque le huyen a los martillazos del Señor, porque le huyen a los martillazos que da la Biblia. Todos esos clavos viejos, todos esos clavos de acero y oxidado que nosotros tenemos, el martillo de la palabra lo desbarata. Entonces te construye el Señor, y ya no son tus ideas, ya no son tus conceptos, ya no es lo que tú piensas. Ahora, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Por eso nuestra vida, cuando venimos a Cristo y nos entregamos a Él de corazón, ya no puede ser igual. Si recibimos la palabra, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, porque el martillo de la palabra de Dios, el Señor empieza a quitarse toda esa ponchera vieja y todos esos trapos viejos, ese odio, un tablazo, ese rencor, un tablazo, esa fornicación, esa idolatría, un mandarriazo. Y yo estoy seguro que algunos tal vez Dios utiliza un martillito chiquito, pero hay otro que Dios tiene que darle con mandarria mecánica. Porque corazones de piedra Jesucristo los quiebra. He visto gente que han dicho: no me hable del evangelio, yo no quiero saber de evangélicos, a mí no me interesa el evangelio. Y cuando tú le das la palabra, aunque ellos no quieren, ¿sabes lo que después dicen? ¿Por qué tú no me atacabas antes? ¿Por qué no me hablabas del evangelio antes? Y tú le dices: pero mira, fulano, lo que pasa es que tú te ponías bravo. No debiste hacerme caso, porque ahora me doy cuenta que el evangelio es bueno. Ahora me doy cuenta que el evangelio es vida. ¿Por qué no vine antes a este camino? Aleluya.
Yo recuerdo que mi padre, por ignorancia, decía que era ateo. Y decía, en mi casa evangélico nadie. Nadie. Pero poco a poco, y yo recuerdo que prohibía que la iglesia que yo pertenecía fuera a dar culto a mi casa, a su casa, donde vivíamos todos. Y yo lo llevaba, pero en contra de su voluntad. De manera atento a mí y a Dios, más bien, a Dios yo lo llevaba. Y él se iba de la casa. Salía por ahí. Pero yo pude ver, hermano, que verdaderamente la Biblia es un martillo que quebranta la roca. Pues yo no le hacía caso a esa cosa que él decía y seguí igualito. Yo soy ateo, a mí no me predique. Dios es tus fuerzas. Dios es conocimiento. Dios es el sol. Dios es cualquier cosa. Papá, no diga eso. No me hable de Dios. Eso era cuando él estaba en sus 30 años. Yo me acuerdo, joven, hermoso, elegante, con todo su cabello, por donde quiera. Pero luego que todos sus hijos se convierten, él empieza a ver una actitud diferente. Él empieza a ver el testimonio. Él empieza a ver cambio en nosotros, en mí, en todos. No se convirtió ni tuvo una vida cristiana, un historial cristiano, no lo tuvo largo. Pero yo recuerdo que durante los últimos 4 años de su vida o 5 años de su vida, cuando habían personas en la comunidad que tenían hijos en la droga y en el alcohol, mi papá decía, yo sí duermo tranquilo. Mi único hijo evangélico y mis hijas toditas son cristianas. Entonces ya estaba creyendo. Y yo me acuerdo que cuando ya estaba en los últimos momentos de su vida, se hizo un culto en la casa de mi hermana donde él estaba, en el cual se me invitó a mí a predicar y yo lo quería. Y cuando yo empiezo a predicar, veo a este hombre llorando. Nunca en mi vida lo había visto llorar. Siempre estuvimos cerca y nunca lo vi llorar. Pero de repente comenzó a dar gritos y unas lágrimas gordísimas salían de sus ojos que mojaban su mejilla. Y yo me acuerdo que el Señor me tomó de una manera poderosa y le dije, ¿quiere al Señor? Me dijo, yo quiero al Señor. ¿Saben por qué, hermano? Porque no hay corazón duro que se resista a la predicación de la palabra. No hay que manipular a la gente. No hay que asustar a nadie. No hay que hablarle del infierno a nadie. No tengamos miedo. Prediquemos la palabra, que la palabra hace el efecto por el cual son enviadas. Y el que se convierte, hermano, por el verdadero evangelio, no se sale. ¿Sabes por qué se salen mucho? Porque lo asustan y le meten un cuco en la iglesia. Conviértete hoy, que si no te conviertes te va a llevar el diablo. Y a uno le predicaba un día y no se convirtió en la iglesia y lo mató una patada. ¿Quién no se va a convertir? Va a salir de uno. Pero el que se convierte, martillado por la palabra y purificado por el fuego, amén, y movido y convencido por el Espíritu Santo, aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, aunque sea arrastrándose, el que se convierte convencido por la palabra no deja el evangelio. Por eso que a la gente no hay que entretenerle, hay que darle la palabra. Que darle la palabra. Porque lo que la palabra no hace, no va a hacer nadie. Mire, las cosas en Dios tienen que ir cada uno en su lugar. Yo no puedo querer ocupar el lugar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene su función. El Hijo tiene su función. El Padre tiene su función y la palabra tiene su función. A veces nosotros los predicadores queremos hacer la función del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la palabra. Y cuando ayudamos a Dios metemos la pata. A Dios no hay que ayudarlo. Solamente nosotros tenemos que dar la palabra, el evangelio de Jesucristo, porque el evangelio de Jesucristo es suficiente. Yo quiero decirte a ti, iglesia, en esta hora, que Dios nos ha entregado una herramienta. No la usemos de manera equivocada.
vamos a usar bien la palabra, que la palabra es viva. Vamos a usar bien la palabra, que la palabra es real. Vamos a usar bien la palabra, que la palabra se mete a los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Saben cuál es el problema de ahora? Que tenemos un evangelio lleno de aditivos. Estos aceites que tienen, cómprate este aceite, este tiene un aditivo. Un evangelio lleno de aditivos. Yo he ido a lugares a predicar que yo tengo que decirle, o toque el piano y oyen el piano o me oyen a mí. No sé si me entienden. Yo no me concentro. Se lo tuve que decir a una gente un día, en una iglesia. O toca el piano y oímos el piano y después yo predico, o me oyen a mí o al piano, ¿cuál de los dos? Yo no necesito eso para predicar. Yo no necesito eso para predicar. La herramienta la iglesia la tiene. Entonces tú ves la gente predicando y tocando sin tu presencia, ¿no? Y la gente haciendo y le hacía los pies y tú predicando y tarareando las cosas. ¿Qué es lo que están entendiendo? No están entendiendo a nadie. Vivimos una época donde nos hemos divorciado de la palabra y hemos seguido nuestro propio camino, ignorando que eso no es necesario. No debemos tener miedo de presentar el evangelio, porque la palabra es una herramienta que Dios nos ha dado para transformar los corazones. Debemos saber, amados, que Dios en esta ocasión está hablando a través de su siervo y está usando al profeta en una denuncia de los falsos profetas, que había una corrupción muy grande. Los profetas de la época eran simuladores, mentirosos, corruptos, y le daban al pueblo una palabra manipulada e inventada. Y no explicaban y compartían la palabra, sino que se inventaban la cosa. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. A mí me invitan a los eventos y todo está bien. Y el humanismo está acabando con lo espiritual. Queremos ayudar a Dios. Gente sintiendo a Dios porque le dicen ahora viene, ahora viene, ahora viene. Y eso crea una euforia y la gente cree que es el Espíritu Santo. Y los púlpitos están llenos de emociones, de gente emocionada pero no convencida por la palabra. Todo el mundo hablando la misma lengua, es una orquesta, es una canción repetida. Y yo no tengo miedo de decirlo en ningún escenario que me encuentre, porque es la verdad. Se están repitiendo las mismas cosas que acontecieron en los tiempos bíblicos, y eso lo dijo el Señor que iba a pasar. Una palabra profética. Dios me dijo, voy a hablarle del sueño que me hice anoche, y parecemos católicos romanos arreglando sueños, porque ya parece que la Biblia no es suficiente. Varón, quiero que tú me arregles el sueño que me hice anoche. Cuidado, iba a jugar tu numerito ahora. ¿Y qué te soñaste? Un gato prieto me cayó atrás anoche. Averigua a ver si te acostaste lleno con una perpejía que no te diste cuenta. Que eso puede pasar. Entonces, hoy en día, hermano, estamos viviendo un desorden a nivel de la administración de la palabra de Dios. Y la iglesia tiene que despertar sin miedo a convertirse, para convertirnos en defensores de la fe. No podemos seguirle el juego a los payasos que se han levantado alimentando cabras y entreteniendo cabras. Nosotros no somos cabras, somos ovejas de Cristo. La gente quiere una respuesta a los problemas que tiene. La gente se está quitando la vida en todas las áreas, las esferas. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Con la verdadera palabra de Dios.
Estamos cansados de cuentos. Yo mismo, a mí siempre me están dando una bendición grande. Yo estoy loco que me corrijan. Varón, veo en ti una gloria. Varón, tú estás muy bien. Eso. Dígame un día. Y a veces yo sabiendo que tengo lo mío, pues yo tengo lo mío. ¿Usted cree que no? Eso no me lo ve nadie. Siempre veo una cosa, una bendición. Ya yo tengo la bendición. ¿Cuántos están bendecidos? ¿Tú sabes lo que yo necesito? Que me corrijan. ¿Tú sabes lo que yo necesito? Que me corrijan por la palabra. Que me digan lo que yo hago que creo que está bien. Que me digan lo que yo hago que creo que está bien y que muchas veces lo hago en un escenario donde nadie me conoce. Eso es lo que yo quiero que me digan. Pero yo ni quiero carro, ni quiero jipeta, porque eso se lo lleva el viento, se lo lleva el río. Yo quiero vivir en la eternidad, en la morada celestial, en la presencia de Jesucristo. Y para ello necesito abrazar la palabra de Dios, necesito entender la palabra del Señor. Entonces los profetas no hacían lo que tenían que hacer. No lo hacían. Y Dios tiene que levantar a alguien. Dios levantó al profeta Jeremías. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. A causa de Jehová y a causa de su santa palabra, estoy como un ebrio, como un hombre dormido por el vino. En otras palabras, lo que veo es pavoroso. Sin duda alguna, amados hermanos, dice el profeta, porque la tierra está llena de adulterio. Por la maldición, la tierra está desierta y los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos es mala y su valentía no es recta. Y dice el 11, tanto el profeta como el sacerdote son unos impíos. Son unos impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Señores, la influencia del pecado era tan grande que Dios hasta hablaba, hasta en la misma casa hay maldad. Tú sabes las cosas que uno oye y las mentiras que uno escucha y la manipulación que uno ve, jugando con los sentimientos de la gente, jugando con las cosas que la gente quiere oír. Hermano, la religión está muy delicada. La religión ahora mismo está siendo usada para negocio. La religión está muy delicada. Es cierto que hay muchas iglesias, pero no todo es iglesia. Y ahora más que nunca nosotros tenemos que abrir los ojos. Pero tú sabes quién es que te va a ayudar a abrir los ojos. El conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia declara, por tanto su camino será como resbaladero en la oscuridad. Serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré el mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. ¿Tú sabes lo que apareció ahora? Un hombre sacando demonios, dando besos en la boca. Nosotros nos reímos, pero mire que tener cuidado. ¿O acaso a usted no le dieron un zapatazo la otra vez aquí, cuando vino uno? Vendiendo aceitico, el aceite de Jorge Vázquez, que él ora a las 3 de la mañana. Este aceite, el pastor lo unge a las 3 de la mañana, cómpralo. Y la gente lo compra. La gente lo compra. Entonces, nosotros debemos darnos cuenta de algo muy grande. Como dije, ahí en los medios de comunicación hay un hombre sacando demonios y abraza a la mujer así, mira, la abraza. Y le da ese beso jalado y la pega boca a boca y ¡mua! Y dura como 15 minutos. Y eso anda rodando en las redes sociales. Pero ¿tú sabes por qué la gente lo acepta? Porque no conoce la Biblia. Cuando tú conoces la palabra, no es cualquiera que te va a jugar contigo.
No es cualquiera que ande viendo cosas y soñando cosas que tú lo vas a recibir. Cuando tú eres una persona que conoce la palabra, aunque venga el diablo disfrazado, tú lo ves a distancia, porque la palabra te hace identificar a dónde está el problema. Y hay otra morena fuerte, con los pies así grandotes, parece que es una mujer fuerte, besándole los pies. Y cuando la gente le besa los pies, ¡ay, ay, ay, ay! El fuego, sí, 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 el fuego, la candela, y todo el mundo. Y entonces eso crea una reacción en cadena, y eso se llama manipulación, eso se llama mentira, eso se llama engaño. La iglesia tiene que despertar, porque ya la Biblia lo ha dicho. Nosotros tenemos que despertar, y para que haya ese despertar, tenemos que ver la Biblia, la palabra de Dios. La palabra del Señor declara: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometen adulterios, andan con mentiras y fortalecen las manos de los malos para que ninguna se convierta de su maldad. Me son todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, esto dice Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. Y yo quiero recalcar aquí que el profeta no es aquel que dice: yo veo un carro. Tú y yo somos profetas porque estamos profetizando algo que ya está en la palabra de Dios. Tú ves la gente que se adjudica en este tiempo: yo soy el profeta tal. Yo también soy profeta, porque yo digo Cristo viene, y eso no ha pasado, eso es profecía. No sé si me entienden. Entonces aquí dice el Señor: por tanto, dice Jehová de los ejércitos, yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén salió impiedad sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No, escuche bien, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. ¿Qué es lo que nosotros vemos hoy? Te traigo un carro, te traigo una jipeta, aquí hay un milagro hoy, trae tu pasaporte que si no tiene visa Dios te lo va a dar. Mira, 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 Dios me lo está diciendo. ¿Y tú crees que eso es verdad? ¿Quién dijo que le van a dar visa a todo el mundo? Entonces estamos viviendo la misma historia. Lo único que ha cambiado son los personajes y el lugar. Pero estamos viviendo lo mismo, y el pueblo cae y el pueblo se entrega. Nosotros no podemos caer, nosotros no podemos entregarnos a cualquiera, porque a nosotros nos ha llamado Jesucristo y nos ha dado su palabra para que su palabra nos guíe a toda verdad. Si la palabra es importante, tú tienes la palabra. Tenemos que ser como los de Berea. Los de Berea escuchaban el mensaje y se iban a su casa y analizaban si verdaderamente era de Dios lo que se estaba hablando, y comparaban el libro, porque había un respeto por la palabra de Dios. Ahora, varón, eso no es nada. Tú no ves que ese hombre Dios lo usa por un muerto. A mí no me importa que tu padre muerto, yo voy a ver de ti tu estilo de vida, porque el diablo es experto haciendo grandes milagros. Satanás hace señales. Por eso la iglesia no puede seguir las señales. La iglesia tiene que seguir la sana doctrina y la palabra que viene de Dios, porque la sana doctrina y la palabra que viene de Dios te lleva al crecimiento espiritual. Pero estamos siguiendo señales. Estamos siguiendo señales. Y el diablo le está dando señales. Pero que mira, no importa. Ese hombre Dios lo usa. ¿Y cómo? Mira, se sanan los enfermos. Bueno, el Señor dijo que cuando Él venga, eso no será la importancia. Si eso es la importancia. Oye esto. Para la iglesia, para muchos de la iglesia, la importancia es que la gente hable en lengua. Desde que hablan en lengua, ahí está Dios. Ahí está Dios. No, ahí está Dios. Y lo que yo estoy en contra de la lengua, yo lo que estoy en contra de las imitaciones y el relajo.
Porque con las cosas de Dios no se respeta, no se juega. Las cosas de Dios son sagradas. Las cosas de Dios han de respetarse. Iglesia del Señor. Amén. No podemos cualquierizar. Lo único que queda que sirve aquí en la tierra es el evangelio, es la palabra. No podemos cualquierizarlo. Hay que mantenerlo santo, hay que mantenerlo puro, porque lo único que queda aquí es la palabra de Dios que sirve. Después todo está corrompido, hermanos. Está corrompida hasta la religión. Hay corrupción al granel. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a jugar con las cosas espirituales? Hoy yo siento a Dios y no entiendo nada. Es para que el otro día que tú estás en la unción. Y tú sabes, uno se da cuenta cuando está imitando. Pues la gente pelea y por abajo tiran el rabito del ojo a ver si lo están mirando. Yo lo veo a mí. Mire, usted cree que yo estoy todo el tiempo con los ojos cerrados y de rodillas. Hay un momento que yo observo, por si acaso el diablo me quiere meter gato por liebre. No se puede, porque nosotros tenemos la palabra de Dios. El Señor dijo, cuídense para que no sean engañados. Y nosotros estamos comiendo todo lo que nos dan. Todo el mundo dando una palabra profética en YouTube. Y a veces son gente rebelde, que no respetan ni a Dios ni a sus pastores. Y usted comiéndose esa basura. Y muchas veces lo que le están infiltrando es demonios de rebeldía. Si usted tiene su iglesia, usted tiene su pastor, usted tiene su casa donde alimentarse. Y si por casualidad se va a alimentar en un lugar, vea que sea un lugar que haya un alimento sólido, un alimento bueno, un alimento puro. Porque así está la situación hoy día. Si la Biblia declara esta verdad, yo lo creo, hermanos. Yo lo creo. Jehová dice, tendréis paz. No escuchéis su palabra de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, pero no hablan visión de la boca de Jehová. Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo que tú tienes que usar esto ahora. Dios me dijo que tú tienes que ponerte el moño al lado ahora. Dios me dijo que tú tienes que orar de barriga. Ahora no de barriga, de cabeza. Dios me dijo que ahora tienes que ponerte una batola larga hasta el suelo. Dios me dijo que ahora tú tienes que dormir con los pantalones jeans. Pero usted ha visto al enemigo. ¿Y sabe lo que nosotros hacemos? Porque vocean mucho y ponen una voz así. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Dios no está en cualquier lugar. Porque lo primero que Dios quiere es el respeto por la palabra que Él ha dejado. Y donde se respeta la palabra y se administra de manera incorrecta la palabra, ahí Dios no está. Porque Dios no come cuento con la palabra que Él ha dejado. Por eso dice, no lo escuchen. No le presten atención a ese tipo de gente. No se dejen manipular. No se dejen engañar. Que manda dinero para que te sanes. Si tiene gripe, manda 500. Si tiene cáncer, manda 5,000. Porque la enfermedad es más grande. Si tiene esto, no, hermano, te están vendiendo falsas esperanzas. Esperanza tu vida. Ten esperanza en la palabra que Dios te ha dado, porque la palabra que Dios te ha dado es segura y es buena para tu alma y tu corazón. Y no es que yo no estoy, cualquiera que oye a uno cree que uno está en contra de que Dios habla. Dios habla de cualquier manera. Dios te puede hablar a través de un grillo, de lo que vuelan, de los insectos. Dios te puede hablar a través de la montaña. Dios te puede hablar a través de la luz del sol. Dios te puede hablar a través de un burro, de un asna. Dios te puede hablar a través de un impío, porque todo es de Él. Ahora, cuando Dios habla, habla por cosas de carácter. No por cualquier cosa.
Usted ha visto al presidente hablando por todo lo que le dicen y le meten fuego, que hable. Es que, mire, normalmente los presidentes que hablan se descalifican a sí mismos. La gente que tiene autoridad no opina por todo. La gente que tiene potestad no puede, no es ético, no es correcto que viva opinando por todo. Usted no ve lo que pasa con el presidente de Venezuela. Ese tipo habla hasta el cansancio. Pero mire dónde tiene a Venezuela en el suelo. ¿Sabe por qué? Porque el que habla mucho, dice la Biblia, no tiene carácter ni siquiera para frenar su cuerpo. Lea Santiago, que lo dice la Biblia eso. Usted no ve que las prostitutas normalmente son chismosas y hablan mucho. Es así. Dios, como la máxima autoridad, no vive hablando por todo. Cuando Dios habla, son cosas claves, son cosas específicas. ¿Me entiende? Y la iglesia tiene que saberlo. Tú ves a los cristianos, Dios me habló, que la nevera, que Dios, y Dios, ¿por qué va? ¿Usted cree que Dios una cosa, un ser tan respetuoso, va a estar hablando una información de que por una bendita nevera, por Dios? Usted lo que puede botar la nevera, regalarle, comprar otra. Pero muchas veces esa gente que vive diciendo que Dios le habló, tiene la lengua tan larga como el puente Duarte. Y nunca Dios le habla para que se recorten la lengua. Y Dios me dijo, y Dios me dijo, y sus problemas. Y son gente rebelde normalmente. Indomables. Entonces, es importante que nosotros observemos por la palabra a dónde estamos y para dónde vamos a llegar. El Señor dice, no los oiga. Es un error oírlo. Hay gente que no tiene nada que enseñarte, porque lo que te están es manipulando, lo que te están hablando es mentira. No, que voy a orar por ti, a ti no te va a pasar nada. Y usted se va para la casa creyendo que no le va a pasar nada. Y ya oraron por mí, y el profeta me ungió, y ahora mire, yo estoy en las nubes. Y cuando viene de allá para acá, que le cortan la luz, entonces la gente dice, ¿y qué pasó? ¿Será que el hombre... ¿Dónde está Dios? Entonces la gente dice, no, porque ahora Satanás fue que se metió, que tú no creíste, y entonces ahí viene el enfriamiento y viene la descarriadera y cuantas cosas, como que Dios no sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. No los oigan, no lo escuchen. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dice que tendréis paz. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá el mal sobre vosotros. Lo que estamos diciendo. Usted sabe que le han vendido tanto a la gente esa falsa esperanza, que hay cristianos que cuando tienen una prueba hasta lloran y se quejan porque creen que no van a pasar momentos difíciles. Pero ¿quién dijo que porque tú eres cristiano no van a venir momentos difíciles? La diferencia es que Dios va a estar ahí contigo en el momento difícil. Pero van a llegar. Y eso lo dijo el Señor. Entonces, ¿qué decían los falsos profetas? Tú vas a vivir en paz, no va a pasar nada, nadie te va a tocar, ni un mosquito te va a picar. Y cuando viene el mosquito con su chikungunya y te pica, ahí está el grito. ¿Y a dónde está Dios? Entonces la gente preguntando. Y los otros juzgándote. Tú eres evangélico, mira lo que te pasó, el carro se dañó, tú no puedes andar en un carro así, tú no puedes andar con una ropa así, tú eres cristiano, tú tienes que revisarte. ¿Quién dijo que porque somos cristianos no va a venir algo? Un día va a llegar, pero lo que viene, si estamos en la palabra, lo esperamos acompañados de la presencia de Dios y nos quedamos de pie. Y eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia entre el que tiene a Dios y no lo tiene. Los impíos tienen que ahogar su dolor con la cerveza en la calle. Nosotros nos hacen algo y nos vamos de rodillas y ahí nos paramos nuevecitos. Pero pasan cosas. Entonces esos profetas dejaron de corregir al pueblo.
Dejaron de corregir al pueblo. Y cuando el pueblo deja de ser corregido por la palabra, el pueblo se siente bien. Porque la gente lo que quieren es que le digan, todo está bien, todo va a salir bien. No importa lo que tú hagas, no importa lo que tú digas, dale para allá, que eso no es nada y Jehová sabe. Eso le gusta a cualquiera oírlo, a mí me encantaría, pero no es así. No es así. Y Dios a través de su palabra nos advierte de gran manera. Gloria a Dios. Dicen que tendréis paz, pero ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Oye lo que dice el profeta. Pero ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? La tempestad de Jehová saldrá con furor. La tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Y sin duda alguna no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. Al final de los días lo entenderéis cabalmente. Dice el Señor en el 21, escuche bien y abra los ojos. Dice el Señor en el 21, no envié yo a aquellos profetas. Yo no los envié. Yo no los envié. Pero ellos corrían y yo no les hablé. Mas ellos profetizaban. En otras palabras, no me oían a mí. Yo no les hablaba a ellos. ¿Y tú sabes por qué yo no le hablaba a ellos? Porque yo no hablo con cualquiera. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Dios habla con una gente que tiene comunión. Dios habla con una gente que camina alineado. Dios no habla con rebeldes. Dios no habla con prepotentes. Dios no habla con orgullosos. Dios no habla con gente que no ora. Dios no habla con gente que no lee la Biblia. Dios les revela a gente que clama y que camina en comunión en la presencia del Señor. No a profetas rebeldes, sin pastores y que forman iglesia, robándose gente y robando miembros. Ven para acá que eso no es nada, y te tratan a ti de maravilla para quitarte de la iglesia. Ten cuidado que eso es el diablo, pero Dios no. Porque un verdadero siervo de Dios no roba miembros. Porque él sabe cuánto le duele a un pastor que un miembro se le vaya de su iglesia. Entonces, ellos que decían cosas bonitas para que el pueblo le guste. ¿Ok? Decían palabras preciosas, palabras lindas, pero esas palabras no venían de Dios, venían de su propia intuición. Y yo le voy a decir algo, y yo no sé si a mí que me tocó, y hoy un hermano fue a la radio y me dijo, mira, ese hombre yo no lo conozco, y me dijo, Dios te eligió para hacer una cosa diferente. Y yo sé lo que él me dijo, el Señor, a través de ese hombre. Y si yo tengo que recibir el agua sucia y los ramplimazos, lo voy a recibir. Pero la verdad hay que decírsela a la gente. Tú tienes que tener cuidado cuando viene una gente a darte palabra y que de Dios. Tú tienes que escudriñar y tienes que leer y tienes que estar atento. Yo no los envío, dice el Señor. No los envío. Soy yo Dios, dice el 22, si hubiera estado en mi secreto, habría hecho oír mi palabra a mi pueblo y no lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus profetas. ¿Tú sabes lo que está diciendo Dios? Como ellos no andan en mi secreto, como ellos no intiman conmigo, porque ellos no son nada, yo no estoy hablando con ellos. ¿Está entendiendo lo que estamos hablando? Como ellos no andan en intimidad conmigo, ten cuidado que no soy yo que estoy hablando. Hermano, mire, y el diablo viene a hablar cosas bonitas como le habló a Eva en el principio. Cosas lindas que gustan. Entonces dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Y dice, yo he oído
lo que aquellos profetas dijeron, profetizaron mentira en mi nombre. Usted sabe la gente que han engañado, hermano, y que ha perdido hasta dinero. Yo he visto mucho. Mire, porque yo he visto tantas cosas en estos caminos. ¿Tú te crees un hermanito que esté pasando por un proceso en la iglesia? Como a veces le llega a uno, me voy, me quedo. Y que venga uno de estos falsos y te diga, dice Jehová que este es tu tiempo. Tú te vas a ir sin ser tiempo de Dios. ¿Tú sabes la gente que le ha pasado eso? Porque siempre andan diciendo que este es tu tiempo, que Dios te dijo que actúe, que tú no estás para estar en ese lugar. He visto, hermanito, que hay pastores que lo están procesando en cierta disciplina para ponerlo en buen lugar. Y viene uno de sus tupenes y le dicen, Jehová dice que esa no es tu posición. Entonces el hermanito se ensancha con el pastor y dice, el pastor no tiene visión. El pastor me está a mí destruyendo. Y no, es todo lo contrario. Fue un enviado, pero un enviado del emisario, el enemigo de la justicia. No un enviado de Dios, porque lo que Dios dice es la verdad. Entonces, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón? Con los sueños que cada uno cuenta. Escuche bien lo que estamos hablando. Hermano, yo no quiero cansarle, ya yo estoy concluyendo, pero miren lo que dice. Este es el espejo de lo que estamos viviendo hoy. Con los sueños que cada uno cuenta a su compañero, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre. Del mismo modo que sus padres se olvidaron de mi nombre a causa de Baal. Porque así estamos a veces estamos más pendientes a lo que nos soñamos anoche que a lo que leímos en la Biblia. Ese no es el evangelio. Nosotros tenemos que estar pendientes a lo que dice la palabra de Dios. Y yo quiero hacerte una pregunta y no les quiero cansar. Hermano, ¿a qué cosa estás tú pendiente? ¿Eres de los que dice Dios no me habló hoy? A mí sí me habló porque yo leí la Biblia. ¿Eres de los que dice que Dios te tiene en una sequía? ¿Eres de los que dice que Dios no está tratando conmigo? No tengas miedo. Si estás leyendo y estudiando la palabra, Dios está contigo. Amén. Dice la Biblia que nosotros debemos saber que Dios está hablando a través de su palabra todo el tiempo. Y es importante saber que el hombre debe llevar sin miedo la predicación de la palabra, porque eso es lo que cambia. Isaías 55 verso 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra no retorna vacía. Aunque nadie se convierta, si hay alguien ahí que Dios lo marcó, esa palabra va a dar fruto, aunque sea en el tiempo de Dios. Hay gente que dice que no, Dios no lo usó. ¿Y por qué? Porque no se convirtió nadie. ¿Quién dijo que eso es lo que identifica que Dios usó a un predicador? La palabra cumple su propósito. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Pero cuando tú das la palabra hace su trabajo. Entonces cuando no creemos eso, empezamos a manipular. Y tú te das cuenta que ya esa persona terminó hace rato y seguimos manipulando porque queremos ver una cosa. Y empezamos a atacar. Y la gente lo que hace es que se cansa. No tengamos miedo en predicar la palabra, que la palabra hace su trabajo. Y usted pertenece a una iglesia, predique la palabra. No le hable a la gente de los sueños ni de su experiencia personal. Hable a la gente de la palabra, que los sueños suyos ni su experiencia personal no cambia. La que cambia es la palabra de Dios, porque la palabra es viva, son espíritu y son vida. Y concluyo esta enseñanza con algo que sucedió en el año 1521, amén de que vamos a entrar a la Reforma Protestante el próximo martes. Recordemos que Martín Lutero le protestó a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana el 17 de octubre. El 31 de octubre del año 1517, corrijo. Y Martín Lutero
por protestarle a Roma, fue llevado a la Dieta de Worms, que es el más alto tribunal de esa época. Fue el más alto tribunal del clero de la Iglesia Católica. Martín Lutero fue llevado a esta asamblea de los príncipes de este imperio romano, germánico, llevado a cabo en Worms, Alemania, el 28 de enero al 25 de mayo de 1521, y fue presidida por el recién nombrado emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. La historia cuenta que la dieta fue estrictamente manejada y Martín Lutero fue convocado para que se retractara de sus 95 tesis y de todos los escritos que había promulgado en contra del Imperio Romano. Y Martín Lutero, llevado ante esos verdugos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, cuando estaba frente a todos ellos, Lutero hizo varias declaraciones en su defensa que luego se convertirían en frases célebres. Admitió ser el autor de los escritos que llevaba su nombre, pero frente a la Dieta de Worms rechazó retractarse de sus enseñanzas. Sostuvo que no podía hacerlo sin estar convencido por la palabra de Dios. ¿Tú sabes lo que es eso? Estar frente a gente de mucha jerarquía. Tu vida en juego, tu libertad en juego. Martín Lutero te retracta de todos esos libros que escribiste, te retracta de lo que hiciste de protestarle a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y abro la cita de lo que Martín Lutero frente a todos ellos y con carácter expuso: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío ni en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras en cuanto a lo que he adoptado, porque ellas son mi guía y mi norte. Mi conciencia, dice Martín Lutero frente a la Dieta de Worms, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar en contra de la conciencia y de las Sagradas Escrituras. Por eso frente a ustedes afirmo lo que dijo: a Dios que me ayude. Amén. Cuando un hombre está convencido por la palabra, aunque venga el diablo con furia, no lo derriba. Cuando un hombre o una persona que ama a Dios, que conoce a Dios a través de las Sagradas Escrituras, no hay mundo, no hay calle, no hay ron, no hay cerveza, no hay religión, no hay nada que lo quite, porque Dios lo sostiene. Si tú quieres permanecer en el Evangelio, acércate a la palabra. Solamente la palabra es la que tiene que convencer. Me da pena y tristeza gente que cambia lo que dice la Biblia por lo que se soñaron, por lo que le dijo el diablo y no Dios. Dios me dijo que no me congregue. Eso no lo dice Dios, eso lo dice el diablo, pero Dios no. ¿Cuántas personas dejando los principios de la palabra por cuentos y fábulas, cayendo en el derrotero? Es tiempo de llevar la palabra de Dios en alto. Es tiempo de sentarnos a defender las Sagradas Escrituras. Es tiempo de levantarnos. Necesitamos hombres y mujeres persuadidos y convencidos por el mensaje de la palabra de Dios. Y cuando el mensaje de la palabra de Dios te convenza, Satanás sabrá que contigo no puede, se irá y te abandonará y tú estarás tranquilo por un largo tiempo. No tengamos miedo en presentar la palabra.
Cuando predique, hable de la palabra, no hable de la visión suya, no hable de los sueños, no hable no hable de su vida personal, que a nadie le interesa su vida personal, no hable de su experiencia espiritual, hable de la palabra, que la palabra es la que cambia, la palabra es la que transforma, la palabra es la que da vida y vida en abundancia. No tengamos miedos en llevar esto en alto. No olvidemos esa palabra que dice Jeremías 23:9. No a los falsos profetas, no a la palabra bonita, no al Dios está contigo, sigue adelante. No, recuerda que dice el Señor, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No cambiemos el fuego de la palabra ni el martillo de la palabra, porque solo el fuego de la palabra y el martillo de la palabra es que nos va a cambiar y nos va a ayudar a ser como Dios quiere que seamos. Que Dios te bendiga. Y que la gracia de Dios te ayude a abrir los ojos y adentrarte más y más. Exige en tu iglesia que te den la palabra. Tú ves cómo grita la hija mía cuando le da hambre y llora duro. Exígele a tus pastores, yo quiero palabra. Porque la palabra es lo que te va a ayudar. Que Dios te bendiga. Y que Dios nos ayude. Póngase de pie, vamos a orar.